¿Qué rollo, raza? Segunda temporada de estos ya pues, semanarios, de cierto modo, llamados conversatorios, en el cual tratamos de desmenuzar un poquito de la realidad, la historia, el futuro de México. Y tenemos como invitado ahora a uno de los pioneros de conversatorios. Estuvo en el primero pasado, en la temporada pasada, Abraham Otero. Hola Miguel, hola a todo el auditorio, pues mucho gusto y pues encantado de estar con ustedes. Segunda temporada ya. Vamos por más. Oye, yo creo que el tocayo nos va a decir si avanzamos. Le tocó el primero, le va a tocar el primero del segundo. Perdón, el micrófono, el primero del segundo. Y pues obviamente Abraham Moreno, ya integrante de este canal La Logia, con su programa Greencast, que estamos próximos a relanzar otra vez, porque andamos segunda temporada, nos relajamos un chingo. Nos dimos unas vacaciones. Nos relajamos de más. Sí, ya teníamos todo el año dándole varios programas, diferentes temáticas, también nos merecíamos un descanso, porque traemos nuevas ideas, traemos nuevos proyectos principalmente y queremos avanzar en esto que hemos estado haciendo. Y cerramos la temporada 1 con broche de oro, con una entrevista que le hicimos nada más y nada menos que a la dueña de la quincena, la correa, el látigo, presente aquí. Mi esposa Anaí Terraza, fue el éxito de la temporada 1, Fue el éxito de la entrevista, sí, rompimos récord. Rompimos récord de 10 views ya en las primeras 2 horas. Cuando ustedes estén viendo esto, seguramente. La Anaí arruinando la temporalidad del video. De nuevo arrancamos otra vez, pausa aquí. Rompiendo la cuarta pared. Rompiendo la cuarta pared. Le gusta romper esquemas, paradigmas, ya ven. Así fíjense, venimos, toda guapa y casada con el campirano este. Pues bueno, el día de hoy, y después de platicarlo, después de conversarlo, pelearlo y discutirlo en varios grupos de WhatsApp, como se debe discutir en un grupo de WhatsApp a través de stickers. Ajá. Y argumentos simples. Y con información de TikTok. Información de TikTok y de Google. En algún artículo que dieron en el Face. Pues descubrimos que uno de los hechos bastante complicado, y según varios periodistas de la última generación, el hecho que detonó la espiral de violencia en la que vivimos ahora como país, porque hay un antes y un después de ese famosísimo año de 1994, y no lo digo yo, lo dicen periodistas con estadísticas en mano de la violencia en el país. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El hecho que marcó una generación completa. A ver, primer parte de aguas, yo creo. Yo creo que hay mucha población que de repente ve estos videos que no dimensiona el impacto. Hay mucha gente de 20, 22, 23, 25, 28 años, incluso gente de mi edad, que no saben qué pedo. Yo quiero preguntarles, porque ustedes vivieron más ese cambio. Yo todavía no era consciente. Viejos nos acaba de decir. No. Yo no me acuerdo nada más. Yo sé que es el alcalde de Monterrey. Lo que les quiero preguntar es, ¿qué pasó? No qué pasó, sino ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue? Espérate, te estás viendo ya. Tú es un tema contigo, te metes en tercera. Vamos por partes. A ver, vamos. ¿Quién fregados era Colosio? Sí. Y para poder entender a Colosio hay que entender a Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que si estamos de acuerdo, son los dos personajes principales de esta historia mexicana. Ahora, a lo mejor no saben quién es Colosio, pero la guerra cultural que ganó el viejo PRI o los enemigos de Salinas fue quién es el enemigo más odiado político del país. El diablo de la historia nacional reciente. Sí. Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que nuestro presidente pues traiga otros datos y diga que Felipe Calderón no cosa, y se vale, para él se vale porque pues él dice que le robaron y pues quién peor coraje le robaron. Pues bueno, para empezar, ¿quién era? Y el INE pues, la raíz se está metiendo en problemas, SAT, olvídate de ella. No, vamos viendo quién era Carlos Salinas de Gortari. Imagínate la escena, Junior hijo de un secretario de Estado de la Industria y del Comercio, aquí traigo los apuntes, porque son temas que hay que plantear puntuales y con datos. En el sexenio de Adolfo López Mateos, 58 y 64, en la plenitud del PRI. ¿Qué era la plenitud del PRI, carnal? Tú que te tocó vivir ahí, ¿a qué se refería cuando decían la plenitud del pinche poder? Yo te puedo platicar, más o menos cuando empecé a tener conciencia de lo que era la política. Pues fue a la temprana edad de 10, 11 años. En este caso, pues, la cachucha lo dice, yo me crié en Ciudad Obregón, Sonora. Sonora, querida tierra consentida. Entonces, en el transcurso de la transición entre primaria y secundaria, yo recuerdo mucho en la familia
pues yo tenía una tía que tuvo una carrera tuvo una carrera política bastante prominente en Ciudad Obregón, Carmen Ailse Camacho, un besote hasta Obregón. Y pues la familia estaba envuelta en la política. Curiosamente, pues cuando llega a Abraham Otero como tal, la imagen de Luis Donaldo Colosio como candidato a presidente de la República, porque antes de eso pues no entendía que era un senador, que era un diputado federal, un diputado... No era relevante para ti. No, yo veía Caballero del Zodiaco, Thundercats y... Excelentes caricaturas van a ver. De culto. Y pitufos, que era mi vicio culposo en la secundaria. Bueno, entonces llega la candidatura Ahora de somos Colosio. Patrol. Ándale. Llega ¡Ay, pues, qué llevajita! Empezó. El día de hoy fue gracias a la ida al zoológico con mi hija y mi esposa. El color azul predomina. Y curiosamente íbamos de Pau Patrón, mi esposa iba de Marshall, que es el bombero. Qué chilo. Chase, que es el policía, y a todo el equipo completo. Qué perro. La Anaí se disfrazó de la princesa de Mario Bros. Cuando fue el cumpleaños de Miguelito. No tiene cara. No me gusta. ¿Y qué era el poder en ese entonces? Cuando llega Colosio a la candidatura, pues mi tía estaba todavía ahí en el auge político. Priista. Sí, priista. Solo ya a nivel estatal, porque creo que era diputada local o federal. Y pues Colosio de candidato, pues decíamos, va a haber prosperidad. Mi papá también fue servidor público, muchos de mi familia fueron servidores públicos. Entonces pues se veía pues toda la familia en la campaña. ¿Cómo era el poder en ese entonces? ¿Cómo era el gobierno? Ufa, ¿qué te puedo decir? Antes del asesinato. Antes del ¿El asesinato. poder cómo se vivía? Entre lo poco que viví me puedo acordar realmente de recuerdos, es muy limitado, ¿no? Pero sí recuerdo el PRI cuando me decían a mí en la secundaria, donde podía tener un poquito más de conciencia, oye, ¿y tú a qué partido político le vas? Es una pregunta al aire, si tú quieres, yo al PRI. ¿Por qué? Porque pues, mi familia es priista. Había orgullo. Sí, no, de hecho... Era una tradición, ¿no? Ya cuando empiezas a hacer una votación pensante y te vas con los candidatos, y llega, antes de ese parteaguas uno votaba por el PRI porque era la estructura a veces familiar, a veces social, Era el que tenía la banderita de México, ¿eh? Había argumentos similares. Claro, y era el que estaba con Eso fue en 1990. Ahora imaginémonos 1960. Naces en el seno de una familia en el poder. Hijo de un secretario, si a la fecha, ser hijo de un secretario del país, secretario de Estado como de Relaciones Exteriores para los que no entienden, pues mucho power. Y ahora imagínense en 1960. Pues resulta que Carlos y Raúl Salinas de Gortari, a la edad de 5 y 4 años, jugando a las guerritas, en su vivienda ubicada en Bosques de las Lomas, obviamente en la Ciudad de México, asesinan a una menor de edad que era hija de una sirvienta que trabajaba en la casa. Entonces hay un escándalo ahí en la infancia de Carlos Salinas y Raúl, su hermano, que vamos a estar hablando mucho de él en este tema. ¿No dicen detalles? Sí, hay detalles, hay libros, está bueno el mitote al respecto. Bueno, en ese sentido, pues Carlos Salinas de Gortari vivió en la opulencia. Y fue cuando entra a la Universidad Nacional Autónoma de México que conoce a una camarilla, Manuel Camacho Solís, Francisco Gutiérrez Barrios, Córdoba, y se hacen compas en la carrera. Imagínate, a ver, eres junior, imagínate las pedas de estos cabrones, Pillos. ¿de qué nivel? Pues? Pillazos. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. A lo mejor es de lo que estábamos viendo el otro día, que en realidad es el efecto Mandela. Okay. ¿Vive o está muerto Ricardo Salinas? Está vivo, Carlos. Está- Carlos. Yo conozco. Ricardo Salinas es otro, es el dueño. Y ese también está vivo. Es que yo- Y muy vivo. como que es el efecto Mandela que ya se murió, pues. Ya ven, acabamos de descubrir efecto Mandela. Para los que no saben, busquen en Google. Es una especie de ruido en el cual algunas personas creen que algo ya sucedió y otras dicen que no sucedió de esa forma, y se dice efecto Mandela porque algunos argumentan que Mandela nunca fue presidente y que murió en la cárcel, y otros argumentan que se acuerdan que no, que sí fue presidente, que fue lo que pasó. Entonces, sí, no, según yo, todavía sigue vivo, según yo, efecto Mandela. Bueno, en eso
este canijo, estando en la universidad, pues se implica. Y juntos se van a Harvard, dato importante, Harvard, recordemos. Son gente que se fue a estudiar a Princeton, a Harvard, a la George Washington University. ¿No sabes dónde estudian aquí en México? En la Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Economía. En aquel entonces y a la fecha es una de las mejores escuelas de Economía y Políticas Públicas del país. La neta, la UNAM es séptimo lugar a nivel Latinoamérica, si no me equivoco, en escuela. Y a nivel mundial tiene un top ahí también. Bueno, este gallo al final del día tiene una carrera al interior del PRI bastante interesante en departamentos como lo que son finanzas y egresos, ya sabrán. Imagínate ser el director de egresos de presidencia, la cantidad de gobernadores que conoces, en fin, una carrera hecha y derecha y además pues empoderado. Su papá ya ha sido del prismo recalcitrante, a pesar de que el PRI ya empezaba a tener problemas con la oposición, ya empezó a verse radicalizar, y aquí es donde viene lo más interesante. Elección de Carlos Salinas de Gortari. Se enfrenta a Cuauhtémoc Cárdenas, a Manuel Cloutier, y sucede el famosísimo se cayó el sistema, que quien encabezaba la dirección de elecciones de la Secretaría de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz, mi tío, así. Si estuviera de seguro aquí grabando, por lo menos de jodido tuviéramos un bracito para no darnos rápido grabando. De jodido. Bueno, y se arma un pedo, se arma un broncón marca llorarás, que el país cae en marchas, huelgas. Yo nací ese año. En el 88, problemática igual que el 88. Bueno, pues Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia después del terror que todo el mundo, o los datos, o los otros datos, o libros, o la opinión pública internacional dicen que quien ganó fue Cuauhtémoc Cárdenas. Los panistas dicen que ganó el Maquillo. Muere Manuel Cloutier después de luchar bien canijo, y ahora aquí viene lo interesante, su sexenio. Y esa parte es bien importante para poder analizar qué estaba sucediendo. Pero antes de eso, hay que conocer de Luis Donaldo Colosio. ¿Quién fue Colosio? Paisano suyo. A ver, ¿qué se dice en Sonora? ¿Qué se dice en Sonora de Colosio? ¿Es como el Rafael Buena de Sinaloa o qué rollo? ¿Como Robin Hood? Yo creo que, digo, con todo respeto a Rafael Buena y todo Sinaloa, tiene mayor Sí, tiene más impacto. ¿A poco sí? Claro. No, de hecho, este Colosio llegó en su tiempo, llegar a ser visto como un héroe. Okay. O sea, yo recuerdo esa época cercana a la muerte de Colosio y fue un luto estatal tremendo. O sea, ¿Y es Obregón? No, él nació en Magdalena de Quino, Sonora. De Quino, Sonora. Tiene un busto en la pura entrada del rancho. ¿Cerca de Bahía aquí? No, está antes de llegar a Nueva York. A lo mejor no se llama Magdalena de Quino, pero se me hizo fácil ponerla ahí. Sí, Sí. Entonces, sí, realmente en Sonora Luis Donaldo Colosio sigue siendo recordado. Y en el país. Yo te hablo de la imagen de un sonorense ante Luis Donaldo Colosio y estamos hablando de algo que todavía simboliza. ¿Habrá una estatua de Colosio en cada estado de la República? Sin pedo. Sí. No solo Yo creo una. que cada ciudad importante del estado hay, porque por ejemplo aquí Mochis, Obregón, Guamuchil tiene una en su país principal. en algún hospital, en alguna dependencia de gobierno. En los comités directivos estatales del PRI. ¿Alguna calle? En los comités directivos estatales del PRI. También. Buen negocio los de los floreros el 21 y el 23 de marzo. El benemérito de las Américas Benito Juárez y Colosio el 21 y 23 coronas. Oye, qué buen dato, perturbador. Siguen generando economía después de... Son grandes. Después de casi Bueno, ¿qué? Luis Donaldo Colosio ingresa al PRI en 1979. ¿Cuál? Fue diputado electo federal en 1985. En 1988, con la elección de Carlos Salinas de Gortari, entra como senador. Y dijeron, señoras, tenemos presidente nacional del PRI. Ojo con esta parte importante. El presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, agarra un chamaco en comparación con todos los cuadros pesados que tenía el PRI en aquel entonces y lo pone a la cabeza del PRI. Ojo con este dato. Ahí es el primer impacto del salinato hacia la cúpula sindical, a la cúpula burocrática, y a todos los intereses a su plan. charros, que así los mencionaban en aquel entonces, que existían en el PRI. Que normalmente eran intereses que imponían liderazgos más antiguos, ¿no? Hablar de la CTM. Así. Es otra historia. Fidel Velázquez era el papa.
trabaja en la CTM. Y es como los que trabajan en Pemex en Tabasco, ¿no? La CTM era movimiento obrero sindicato, era como una integradora de todos los sindicatos del país. Entonces, este amigo podía parar en la economía nacional con un solo botón. Entonces, si no venía con la anuencia de este canijo, y ahí empieza el sismo en el PRI. Salinas, un hijo del neoliberalismo, porque había estudiado en las escuelas de economía neoliberal en Estados Unidos, Harvard, acordémonos mucho de esto, impone a un joven que también había estudiado en las escuelas de Estados Unidos, en la George Washington University, la escuela de políticas de gobierno de Estados Unidos, la más importante. Y que hay que aclarar, el tipo muy listo, ¿no? Dicen que era altamente brillante en lo que hacía. Fue una generación de tecnócratas. Entre juniors y raza venida más, Colosio no era hijo de un militante político, sin embargo tampoco andaba a pie. Yo creo que también cabe aclarar la oratoria que tenía sí. Y la retórica que tenía Luis Donaldo Colosio en sus discursos, porque sí llegaban a revolucionar o causar más ruido o hacer vibrar un poco más a las personas. Sí. Cuando escuchaban un discurso de Colosio, que a lo mejor hoy escuchamos, a lo mejor hoy escuchamos de repente algún discurso y no puede ser tanto impacto, pero 30. Te voy a decir por qué. Porque hace 30 años pararte en un micrófono, así como lo estamos haciendo ahorita, y reírnos así como nos hemos estado riendo, aunque muy leve y sin ofender a nadie, de un gobernante, era que se te acabó el negocio, se te acabó la vida. Sí. A eso nos referíamos con la plenitud del poder. No existían las libertades de Bomberito Juárez. Costó el veto. De Loco Valdés en televisión. Sí, cuando hicieron un chiste de Benito Juárez diciéndole Bomberito Juárez. El primer bombero de México. Bomberito Juárez, y se fue a la mierda Loco Valdés. ¿Y se fue? Sí. Y así hay un sinfín. De hecho, por eso Molotov, para nosotros de esa generación, es una banda ícono. Porque fue el primer grupo musical radical que sacó, que no te haga bobo Jacobo, güey. Era pelearse con el otro poder enorme en el país, que era la televisión. Tenían controladas nuestras abuelas y a nosotros mismos a través de Chabelo, te nos fuiste, cuate, no te tocaba. No, Chabelo era otro de los hijos. Bueno. Hubo generaciones que esperábamos los domingos para levantarnos y ver la catafixia. Acompañar a los papás a las fiestas familiares y después tener que ver a Chabelo. Era frustrante no levantar, o sea, no poderte levantar. Es que se acababa temprano. Entonces te daban las 9 de la mañana, ya no había Chabelo. Empezaba a las 6 por la hora menos. Sí. Y te quedabas sin plática el lunes en la primaria. Oye, ¿nunca le marcaron? Le mandé cartas, le llamé y nunca pude. Ay, casi no veía, yo siempre digo, ¿no? Tú sí. Me levantaba a 8:50 y ya veía algo. Oye, ya veía el que tenía delay, no 2 horas de retraso. Sí, no. Bueno, 1992, después de que en 1989 sucede la cosa más rara del mundo. El PAN, que era un partido que ni siquiera era segunda fuerza, gana la gobernatura de Baja California con Ernesto Rufo Appel, mientras Colosio era el dirigente nacional del PRI. Ahí ya se hablaba de que, cabrón, ¿cómo está que el máximo partido de México, que en México no pasaba ningún gobernador sin que lo autorizara el presidente, pierden uno de los estados más importantes del país? Porque, ojo, tiene frontera. Y tiene frontera con California, la cuarta economía del mundo. En aquel entonces lo era también, era quinta o sexta apenas. Entonces, empiezan a haber temas al interior del PRI que dijeron, ¿será correcto que Luis Donaldo Colosio siga dirigiendo esto? Y Salinas toma la decisión en 1992 de jalarlo a la Secretaría de Desarrollo Social que él había inventado para repartir lana a través de proyectos, y nace la famosísima rola Solidaridad, unidos para progresar, ¿no? Algo así. Solidaridad. Sí, ¿no? Y todas las carreteras tienen el logo de Solidaridad del país. ¿Qué buscaba hacer Carlos Salinas de Gortari? Sacar a la gente de las rancherías para meterla acá a la ciudad. Ahora, aquí sí vamos en lo que Luis Donaldo Colosio lo jalan. Vamos a hacer una pausa para ya proceder a lo que fue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. A ver, desde que entró el vato llegó tumbando puertas, paredes
y teorías de cosas que nunca iban a pasar en este país. ¿Qué pasó? Empieza privatizando cuanta cosa podía. Pero ojo, recordemos esta parte, venía de Harvard. El Fondo Monetario Internacional, los organismos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, los dos organismos más importantes, el Fondo Monetario Internacional y el BID, empiezan a ejercer presión a México para que se democratice, para que busque el libre comercio, para poder desestatizar las instituciones, y arranca el amigo con una negociación en la cual disminuyó la deuda externa por un 63%, negociando con Francia, Alemania, Canadá, Japón y Reino Unido y el Fondo Monetario Internacional. ¿A través de qué cláusulas y qué amarres? Pues las no escritas. Se vino después de eso, después de acuerdo de esta negociación, una serie de cambios bien canijos, y hay que enumerarlos, porque sí es un antes y un después en México. La privatización de Telmex. Perdón, me adelanté con Fox. Privatización de Telmex. ¿Qué estaba pasando? Era un desmadre. Operaban toda la telefonía de México, los sindicatos la tenían controladas. Recordemos que no se llevaba bien con los sindicatos porque ya empezaban las pláticas del Tratado de Libre Comercio. Y tú le metes competencia a la industria operada y controlada por el líder la CTM, que te bajaba todo con nada, y que no iban a poder tener sus sindicatos al interior de estas empresas, pues ya empezó a haber ruido, ¿no? Entonces empezamos con privatizar Pemex. ¿Qué pasa? 8 de cada 10 hogares no tenían teléfono. Se privatiza Telmex y en menos de 6 años, 9 de cada 10 viviendas en el país tenían. ¿Qué pasó después? 1990... se privatiza la banca. Recordemos que Miguel de la Madrid empezó con la privatización de la banca, pero Salinas fue el que ya reglamentó. Ojo, otro de las políticas internacionales del Fondo Monetario Internacional y la Banca Interamericana de Desarrollo. Privatización de banca, era otro de los requisitos. Y en medio de esto, pues el Tratado de Libre Comercio iba avanzando. Se iba dando. ¿Qué pasa en 1993, señores? Detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en plena guerra contra el cártel de los Arellano Félix. Lo detienen, la primera captura de este líder del narcotráfico sucede en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, supuestamente para fortalecer al cártel. Se paseaba uno de los Arellano con otro personaje sinaloense que no voy a decir nombres para meterme broncas, que era el favorito de Salinas de Gortari, en pleno carro, en pleno 16 de septiembre. Ahí están los videos en YouTube, búsquenlos, yo no les voy a decir. Entonces, de ese nivel era el compromiso que existía. Y uno de los temas más importantes que vino a caer con estos liderazgos es que el vato logra una reforma agraria. Hasta antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, o sea, desde 1991 para atrás, el gobierno mexicano estaba obligado que a todo aquel que llegaba y se registrara en un ejido como ejidatario estaba obligado a darles tierras. Y de hecho por eso Manuel Cloutier va y se mete a la candidatura por la gobernatura, porque a él le estaban invadiendo tierras. ¿Qué pasaba? Llegaban campesinos de fuera o supuestos campesinos, invadían los grandes terrenos que tienen pues, los agrícolas sinaloenses, y de la nada llegaba el gobierno, esto es para ellos. Y dejaban a los agricultores gigantes sin nada. Entonces llega Carlos Salinas de Gortari, empieza con una reforma en 1991 y se detiene. Imagínense las corporaciones campesinas que apoyaban al PRI, que sucedía allá. ¿Qué se imaginan que pudo haber sucedido? ¿Cómo te hubieras puesto tú? Hola, bro. Moreno. Fíjate que me estaba poniendo a pensar ahorita que estabas diciendo todo eso. ¿Cómo hubiera sido para mí ser consciente de todo ese cambio? Ya tener teléfono en mi casa, para empezar, eso ya sería un agradecimiento con el presidente, porque tengo entendido yo que Salinas era muy empático, ¿no? En el mandato. O sea, la gente lo adoraba. Buscó legitimizarse y le metió una campaña muy chingona en medios después de su forma de llegar. Sí, yo creo que la mala imagen de Carlos Salinas de Gortari fue muy inmediata, vaya, por decirlo de una manera, porque siempre tuvo una aceptación, a lo que yo me acuerdo, positiva de la población en sí. Y ya posteriormente se dan las situaciones de las que vamos a hablar ahorita, y empieza la contraparte, ¿no? De Carlos Salinas de Gortari, y todas las situaciones estas,
donde ya empieza a verse a Carlos Salinas de Gortari como el villano, ¿no? De la película. Pero ya que pasó todo, pues. Digo, ya había tintes antes de terminar su mandato, Ya se veían cosas. Donde los votantes, pues, yo me acuerdo de mi casa, donde se veía desestabilización económica, de repente. ¿Qué sucedió en su gobierno? ¿Qué fue lo que pasó? Solidaridad se encargó de repartir lana por todo el país. La leche se daba barata, la famosa leche radioactiva. Era como de oportunidades. Es una evolución. Solidaridad fue una evolución de oportunidades, fue una evolución de este programa de solidaridad. Y bienestar pudiera ser. Fue una evolución de Conasupo. De Conasupo, pues sí, es una política de paternalismo en la cual el gobierno aterriza un chingo de lana, pero genera mucha inflación. Ojo con este dato perturbador. Ahora, ¿qué empezó a suceder? Colosio toma la Secretaría de Desarrollo Social, se empieza a perfilar como candidato y competía contra Gutiérrez Barrios, Manuel Camacho, que era el candidato más duro supuestamente porque estaba mejor perfilado en las encuestas, y Ernesto Zedillo, quien era muy cercano a Colosio y muy cercano a Salinas. Manuel Camacho Solís, el mejor amigo. Ernesto Zedillo no era contrincante. No, pero al principio sí lo manejaban como cartita, okay. de pre. Y Manuel Camacho era el mejor amigo. Francisco Gutiérrez Barrios y Córdoba eran amigos de la carrera. Entonces Salinas eran compas todos. Eran compas toditos, ¿no? Bueno, ahora viene lo sabroso. A pesar de que Camacho Solís se perfilaba a ser el candidato, llega el día de la designación y fue Colosio. Y ahí sucede otro hecho bien cabrón. Antes, en cuanto el presidente decía, es menganito, todos levantaban, aplaudían y iban y le besaban los pies, porque era el próximo presidente. Así es. Camacho no lo hizo. Manuel Camacho dijo, huevos, yo no jalo. ¿Y qué sucedió con esto? Camacho, al parecer, no convenció a los periodistas, porque cuando entra Salinas lo nombra jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo ordena acercarse con la oposición para hacer la reforma electoral, que fue otro de los hechos de Carlos Salinas de Gortari, en la cual se ampliaban las plurinominales para que los partidos chiquitos tuvieran representantes al interior de los congresos. Esa cercanía con la oposición y además con Estados Unidos, ahorita vamos a ver por qué, le impidieron, por así llamarlo, la bendición por encima de Colosio para que fuera candidato del PRI, porque obviamente Colosio venía de haber dirigido el PRI, de dejar al líder del PRI, que fue Ruiz Massieu, su cuñado, y pues venía de controlar toda la maquinaria del PRI. Nadie del PRI le iba a decir que no. Entonces hay que, para poder ubicarnos en la plenitud del poder, nadie le puede decir que no. Empieza la precampaña con nadie, porque pues, ya habían dicho quién era el bueno, y arrancan las campañas. Antes duraban 6 meses. No eran campañas de 2 meses, un mes, eran 6 meses. Qué hueva, güey. Y la presa aventaban otros 6. Qué chinga, la neta. Y antes la gente se ponía... Oye, la gente se ponía más intensa. Yo me acuerdo en la primaria. Fíjate, tengo el recuerdo bien claro. Camaradas peleándose porque uno era del PRI, güey, y otro era del PAN, güey. Era normal. Sí, era normal. Yo gasté varios tiros. A la fecha, no, ya. Yo creo que una vez algún raza debería haber venido con ese tema, porque sí era un priismo muy encarnado. Se hablaba mal del PRI, yo sentía que nosotros estaba peleamos las de mí, de mi tía, de mi familia. Ahí tiraba barrio para el PRI también. Ahora pasa con Morena, ¿no? Es hija del magisterio la Naía, cuidado ahí. Bueno. Pero mi abuelo era panista. Se hizo pan. Bueno, pues el mitote se pone sabroso. Porque fíjate lo que se viene a suceder aquí, es donde aparece un personaje llamado Manuel Camacho, que ya lo mencioné ahorita. Manuelito era yerno del exgobernador de Chiapas. Ojo con este dato perturbador. Bueno, cuando sucede que nombran a Colosio candidato, empiezan a suceder cosas raras al interior de la campaña y de la presidencia. Porque como les dije, antes el presidente decía este es el bueno, y a partir de ahí ya era el nuevo presidente. Ya era como que el otro ya se estaba muriendo, entonces hay que darle tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Crees que pasa ahorita eso con Morena? ¿Crees que cuando salga el candidato Morena tú nos irás ya? Pues, yo creo que no. No. Porque Andrés Manuel trae un pedo bien cabrón con la raza.
La raza lo adora, lo quiere. Yo siento que el viejito Sí, o lo se que- va a ir a o- su rancho y allá lo va a ir a corretear a la gente a seguirle llevando dotes. Para mí es un mujica mexicano, digo, con sus proporciones, Sí. pero lo quiere mucho la gente. Le guste a los que lo odiamos, así no es cierto. El viejo Los va a que ir a- el nos viejo gusta, ¿no? va a ir a vivir el retiro por todos los lugares donde A quedó muy gusto, bien. a gusto. Señor presidente, mucho gusto, venga, se pasa. Y está bien porque es parte de la chamba que tiene que hacer, pues. Mira, si eso le va a dar estabilidad al país, Pues qué sí. bueno. Pero bueno, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué pensando otras cosas? Digo, si puede irse a algún lugar del país donde está seguro y la gente lo quiere, o sea, algo hizo bien. Sí. Porque no conozco ninguno que diga, voy a estar seguro en tal lugar, ¿no? Había pedos. Sí, o sea, Sí. no es como que, me voy a encontrar a... Había pedos serios porque para empezar la esposa de Colosio tenía cáncer. Y empezó a decir, va a ser mal presidente, no va a tener primera edad. Luego tuvo unos cierres con el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl. La cuestión sentimental y la influencia de las novelas en esas épocas, Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, creo que se llamaba ella. Era como gaviota. Aclaro, vengo sin preparar el tema, pues estar aquí fue una sorpresa y un gusto. Y había una situación de que la gente también quería a Diana Laura. O sea, Sí, Sonora también estuvo de cuando muere, además de como ser Lady muy Di. guapa, era una mujer muy Algo así. preparada, ¿no? Además estaba muy preparada, era alguien con carrera echada para adelante y con mucha presencia. Muy lista la mujer. Empieza a haber temas porque la gente de Carlos Salinas de Gortari le empieza a pedir a Colosio que busque a Camacho. Colosio manda a decirle con cedillo a Carlos Salinas de Gortari que se ocupe de lo suyo, que él se va a ocupar de Camacho en su momento. Todo esto está documentado en entrevistas que le han hecho a Carlos Salinas de Gortari, donde platica cómo fue todo, cómo sucedieron los hechos desde su punto de vista. Después le dijo a su papá, al papá de Carlos Salinas de Gortari, que más bien al papá de Colosio, mandó Colosio a su papá que le dijera a Raúl Salinas de Gortari que no iba a permitir que fuera candidato a gobernador y que Salinas, su hermano, se olvidara de la política porque ya se iba a tener que retirar de la misma. Lo amenazó. Entonces empieza la gente de Camacho, de Córdoba y toda esa clica a decirle, ¿cómo te va a cuidar la espalda? Si así anda de agrandado. ¿Y qué pasó después? Pues como que Colosio dijo, señores, es momento de dar un antes y después en la política mexicana, y se avienta uno de los discursos más agresivos en contra de su propio partido, porque le echa el sistema que sea, yo creo que el más agresivo y más completo y con más pues, calidad moral, porque pues lo echaba uno de adentro. ¿Cuál era el de? I have a dream? No, ese es otro güey, pero fue la versión mexicana de I Have a Dream la hizo Colosio en el Monumento a la Revolución. Ese discurso ha sido fuente de inspiración revolucionaria, o anarquista inclusive. Sí te creo. En una cuestión de revertirse ha sido fuente de inspiración ese libro. Y es un discurso que dicen los que le saben que fue el primer discurso en México realizado con base a encuestas, estudios de opinión. Es el primer discurso de mercadotecnia política que un tecnócrata realiza aquí. Ahora, volviendo al tema que nos parte. Está Colosio candidato, empieza a ver estas diferencias con Raúl, el hermano Carlos Salinas de Gortari. Empieza a ver estas diferencias con Manuel Camacho. Y Manuel Camacho se le apersona en su oficina a Carlos Salinas de Gortari, no sin antes decirle a su esposa y a su hermano, esto también documentado en entrevistas, si no regreso, saca del país a mi esposa e hijos. Darle un tema muy agresivo al presidente, con justa razón. Yo también, Dios mío, yo ni iría. Pero bueno, pues resulta que se va y sale siendo secretario de Relaciones Exteriores. Lo nombran secretario de Relaciones Exteriores por ahí en octubre del 1993 y empiezan a suceder cosas raras. ¿Se acuerdan que les dije que su suegro había sido gobernador de Chiapas? Sí. Bueno, 1 de enero de 1994. Manuel Velasco, curiosamente el abuelo de Manuel Velasco, el antiguo gobernador, son una mafia. sigue la nobleza gobernando el país. Bueno, detona en Chiapas una lucha armada en contra del Tratado de Libre Comercio que acababa de ser anunciado días antes, y empiezan a exigir una serie de cosas que, ojo, como dato interesante, después salió a la luz que el subcomandante Marcos había sido diputado por el PRI, diputado federal por el PRI. No, eso también está en Google, en todos lados. ¿Por qué dato importante? Porque yo creo que esa madre fue armada
por la familia de Camacho y todo el grupo de poder que querían sacar a Colosio de ahí. Porque lo nombran secretario de Relaciones Exteriores. Sucede este tema y en cuanto sucede, se pegan otro round documentado en entrevistas. Carlos Salinas de Gortari y Camacho, porque le dice: me vas a nombrar a mí, me vas a nombrar como delegado encargado de la paz en Chiapas, y yo voy a renunciar porque no quiero recibir nada de, ojo con esta parte, voy a renunciar a partir de hoy porque no quiero recibir nada de gobierno. Curiosamente, en el límite que pedía la Constitución, ojo con este dato, para poder estar habilitado para que te eligieran candidato a la presidencia de la República. Otra vez. Okay. Era el tiempo, él renunció, según él, por iniciativa propia para ir a ayudar a resolver el problema con el ZLN en los tiempos que la ley marca que tienes que renunciar para poder estar habilitado y ser elegido candidato a presidente de la República. Aunque ya estaba Colosio el candidato. Ojo con este gato perturbador. Está Colosio precandidato. Sí, él todavía tenía esperanzas y decía: voy a hacer esta desmadre, voy a ir para allá. Por eso son los otros datos, por eso este conversatorio es la versión de una novela completamente nueva. Política es Game of Thrones. O sea, yo sé que era un desmadre, pero... Y espérate, apenas voy empezando, te vamos dando el pre de cuando empiece el desmadre. Porque te dije que es la cúspide de donde, más bien el arranque desde la ola de violencia que ha azotado el país. Bueno, pues empieza a suceder este tema y hay otro personaje que aparece antes de que suceda el homicidio. Francisco Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación. Una semana antes de que suceda el homicidio, después de ser una figura que no aparecía en prensa, empieza a dar una serie de entrevistas. Empieza a pasearse por los medios en el país y un día antes de que asesinen a Colosio, va y presenta un escrito completo, Colosio. él, al periódico para que sea publicado al día siguiente, en donde propone la solución jurídica ante la tragedia en el cambio de candidato. Ojo con esto, y lo hizo una entrevista, lo hizo una periodista, ahorita les voy a decir el nombre, porque ella lo presentó a Templo Mayor, trabajaba en Reforma, y dice: este señor o sabía lo que iba a pasar. Era un tipo muy Era el secretario de Gobernación. Ojo, había sido un militar. Lo hizo el periodista, Alfonso Díaz. No sabía ese hombre. La historia de Francisco Gutiérrez Barrios era interesante. Es militar de carrera, director de la Federal de Seguridad, que era la Policía de Inteligencia durante el 68. Fue de los que aglomeró el Escuadrón Olimpia, que fueron los que perpetraron ahora sí que el halconazo famoso. Después estuvo al cargo de las direcciones de Federal de Seguridad, y cuando desclasificaron hace 10 años los archivos de la CIA, la CIA nos oyó y dijo: interrumpe. La CIA, la élite, los Illuminati nos quieren bloquear, pero no nos van a parar. Ya el gobierno está interviniendo. Sí. Bueno, pues ya asustaron ahí. Tiene miedo. Pues desclasifican los documentos de la CIA que se llaman los agentes Litempo, que son el enlace que tenía la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, y sale Francisco Gutiérrez Barrios como parte de este grupo de agentes, entre otros. Bueno, pero ¿por qué es importante este vato? Porque a este canijo se le ocurre presentar el día que matan a Colosio ante los medios la solución, que es un estudio legal que no se hace en 2 horas. Matan a Colosio, a las 2 horas el vato ya tenía el estudio legal completo de cómo él podía ser candidato a la presidencia de la República. Y 2 semanas antes se pasea por los medios para posicionarse. Otro dato perturbador: Manuel Camacho, el que ya hablamos antes, que no quería levantar la mano a Colosio, el día anterior a la muerte de Colosio lo felicita como candidato a la presidencia de la República del PRI y queda bien con él. Y ojo, Francisco Gutiérrez Barrios, ¿quién creen que fue su secretario particular durante 10 años? Manlio Fabio Beltrones, el mejor amigo de Colosio. Y que curiosamente, un día antes del asesinato de Colosio, juntan a todos los gobernadores priistas y él no puede ir, se queda en Hermosillo.
¿Por qué es importante? Porque Manlio Fabio Beltrones, al ser particular del director de la Federal de Seguridad, es el primero que entrevista a Mario Burgos, por ser el agente de gobierno más cercano a la zona del asesinato. Entonces aquí hay 3 factores bien cabrones de gente que sabía cosas y que estaba actuando en consecuencia. No digo que hayan sido. No me la creo. No, y ahí está. Y ahí están los datos, o sea, vayan a Google, o sea, averígüenlos por su propia, no, duden, es la parte más importante. Pero bueno, sucede que todos estos escenarios, pero ahora viene. Lo bueno, Colosio estuvo aquí un día antes de su muerte. Aquí en Culiacán. Se entrevista con gentes en el Ejecutivo, se ve Manlio Fabio también aquí. Vuela a Tijuana, Manlio Hermosillo, ¿por qué no iría un gobernador a una reunión que convoca el presidente? ¿Qué estaba sucediendo en el país? ¿Por qué el otro canijo, que era el secretario de Gobernación, presenta ese estudio de forma armada en 2 horas? Muchas anomalías, pues. Y el otro güey le reconoce la candidatura un día antes de su muerte. El encargado de seguridad de Colosio al momento de su muerte, colega de la Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios, a Colosio, cuando llega a Tijuana, porque ya sabían problemas en el país por el ZLN, le quieren poner otro anillo de seguridad, Cedillo, distinto al que había, y no lo permite. ¿Cedillo que era en ese punto? Era coronel de campaña de Colosio. No lo permiten. Entonces empiezan a suceder todos estos hechos raros hasta que suena la culebra. Todos ya vieron el video. Palo, le pegan un pepazo al candidato a la presidencia de la República, supuestamente un asesino pacifista. Esta es la declaración informal que buscaba la paz y que conoce un asesino pacifista. Solitario pacifista, así lo definen en los primeros. Lo interroga Manlio Fabio Beltrones. Es el primero que tiene contacto con una entrevista de gobierno con él. Él era gobernador de Sonora. ¿Y por qué el gobernador de Baja California? Porque era del PAN. Qué cómodo para el PRI matarlo en el primer escenario. Y ojo aquí. Recordemos que está bien, estamos enseñando todo el cobre, estamos viendo que Salinas y demás. Recordemos todas las dagas que le había hecho Salinas al movimiento sindicalista, al movimiento socialista al interior del PRI, ¿no? Que eran los que ostentaban el poder fáctico en los magisterios, en la CTM, en las organizaciones campesinas. Yo sinceramente creo hasta este punto que fueron varios los actores interesados en lo que pudiera pasar si el candidato faltara. Y que alguien detrás de dijo, bueno, si tanto lo quieren ver muerto, pues vamos. Era un clicón, güey. Pero entre más gente sepa es más peligroso. Sí, obviamente, pero era cuando el PRI, por eso quise empezar el debate con qué significa la plenitud del poder. Ahorita sí, cualquier cabrón con TikTok te desarma una confabulación de allá. En aquel entonces llegaban las noticias mochas. Gobernación le daba permiso que se publicaba y que no. Había YouTube. Todo está influenciado, pues, la radio, el periódico. Ojo, las teorías que todo el mundo sabe de los 2 tiradores, de los 3 tiradores, de que si le pegaron por abajo, que si le pegaron por arriba, esas son públicas. Esos datos ya los pueden googlear si les interesa el tema. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Ahora sí empieza el desmadre. 1994, diciembre, efecto tequila conocido en el mundo, error de diciembre en México. Salinas, después de repartir tanto dinero, emite unos bonos que se pagaban en dólares para poder financiar, pues, el gobierno. Pues con todo este desmadre que le hizo ZLN en el sur del país, el magnicidio de Colosio, después vino el asesinato de Ríos Massieu, después vino todo el tema de la quina. El país era un desmadre, sumándole que estaban entrando al Tratado de Libre Comercio, los sindicatos estaban encabronados con el tema, el campo estaba encabronado por la reforma agraria, que ya no daban más terreno. Un desmadre el país se estaba incendiando. Alguien en algún momento dijo, es momento de terminar de jalarle la sábana a Carlos Salinas de Gortari, y empieza los grandes empresarios del país a retirar en efectivo lo que habían comprado de bonos para subsanar la deuda en el país. Se
Nos dejaron sin lana. Todo lo que se tenía de reserva en dólares para pagar los impagos, para pagar la deuda, para pagar todo, se acabó. ¿Qué pasa cuando una deuda cae? ¿Qué pasa cuando una deuda sobrepasa el nivel de inversión que tú tienes? Pues empiezas a caer en impagos. Entonces crece el interés. Entonces empieza el país a convulsionarse. Sí, no se sostiene. Y México dijo, es momento de devaluar la moneda. Y si antes te costaba 1,000 pesos, la verdad es que con tanta inflación, con tanto capital abajo, ¿por qué? Porque se regalaba el dinero a través de solidaridad, pues ya, tu peso ya no valía lo mismo. Y la gente que tenía su deuda en pesos, pues imagínense, pero la gente que tenía su deuda en dólares, los grandes empresarios, los grandes industriales, que generaban 2 pesos para poder pagar esa deuda, pues ahora su deuda se había multiplicado por 1,000. Qué chinga, Y los bancos que acaban de salir de la estatización y que los habían privatizado, se desfondan, no tienen gente capaz al frente. Sí, imagínate. ¿De cuánto habrá sido la depreciación de la moneda más o menos? Si bajaron de 1,000 pesos a 1 peso, A 1 peso, le quitaron 3 ceros. 1000%. 1000%. Yo antes iba a la calle a la tienda a comprar con 2,000 pesos sabritas, coca y chicle. Don Pancho. Y cuando sacabas el billete de 5,000 pesos, ya traías con queso las quesadillas, ¿no? Ya era otro tema. Charoleabas. Entonces, sucede el error de diciembre, sucede un efecto tequila en el mundo, se ven afectados por muchos países, no solamente México. ¿Está mamá y Maí? Yo lo voy a meter. Ok. Y pues empiezan a suceder esta serie de tragedias, de violencia, el error de diciembre fue la cúspide. Y están todos estos hilos sin atar. Todos estos beneficiados de la muerte de Colosio. Después, Carlos Salinas de Gortari, cuando sale del gobierno, para los que no se recuerdan, suceden 2 cosas bien interesantes. Manuel Camacho quiere ser el candidato electo para ser el próximo presidente de la República y manda a Carlos Salinas de Gortari, cosa bien rara, a buscar a la esposa de Colosio para que le firme una carta en la cual deslindaba a Manuel Camacho de la muerte de Colosio para poder ser. Y la señora, ¿qué creen que pasó? Desconfío. No se la firmó. Bueno, qué No, huevotes. no se lo hubiera firmado tampoco. Qué huevotes, la neta, qué huevotes. Pues sí. Y muere de es cáncer cierto. a los meses. Qué cabrón tuvo que haber sido, Qué ovarios, perdón por la Sí. misoginia. Si somos heteroconstruidos, heteronormados, para que no se me ofendan. Todos ellos, pero qué ovarios de esta mujer. Y nombran a O sea Cedillo que Colosio Junior quedó huérfano de papá y mamá. y su hermana. Muy en un corto tiempo. Ya la Anaí ya tiene candidato a la presidencia de la República. No, desde que supe yo. Ajá. Por eso te digo, Miguel, o sea, la cuestión de Diana Laura, o sea, tuvo un impacto en Sonora muy fuerte. O sea, ya cuando pasa todo esto, había un novelón, así como que... Sí, a ver, ahora, que traemos ahorita. hay que hacer una película. Ahí salían otros... Los gringos siempre se van a acordar, Guadalupe, y nosotros también por ser occidente, ¿dónde estábamos cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas cuando mataron a Colosio? Ahí te va. Te tienes que acordar, todo el mundo se Claro, acuerda. de hecho es uno de los pensamientos, de los recuerdos que muy difícilmente se me vuelve a borrar. Yo cursaba segundo año de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica número 2 allá en Ciudad Obregón. Y llego a mi casa, yo iba en el turno vespertino. Llego a mi casa y escucho sollozos de mi mamá en su cuarto, en su habitación. Entonces pues, yo llego con la mochila que la llevamos como... No sé si la sigan llevando, que eran unas mochilotas con 8 libros, 8 cuadernos. Bueno, el chiste es que llego al cuarto con mi mamá y la veo llorando y digo, mamá, ¿qué pasó? Ya tenía noción de las muertes en la familia. Y me dice, no, hombre, mataron a Colosio. O sea, mi mamá estaba en llanto abierto, o sea, y lo que me transmitió es como si se hubiera muerto un familiar. Y yo me acuerdo que yo lloré. No sé si alguien sabe este episodio de mi vida, pero yo me acuerdo que yo lloré no sé cuánto tiempo. Sí, te afectó, así como pues. ver a mi mamá llorar, darme Pues una sí. noticia mala, que a lo mejor no era mala para mí. Pero verla triste, directamente, pues. Pero a lo mejor indirectamente. Entonces, pues me transmitió toda esa situación y yo lloré un minuto y ya después murió Colosio. Entonces, en la familia hubo como un duelo cuando murió Colosio. O sea, y no te digo que
que fue un caso aislado, o sea, realmente sí hubo una repercusión sentimental dentro de la política. En el país, a nivel nacional, fue una repercusión bien fuerte, o sea, era un magnicidio, no se pensaba, ¿y por qué digo que es el parteaguas? A partir de ahí, para los grupos del poder, de cualquier tipo, pero fáctico, para no caer en detalles, es posible matar al presidente de la República, al candidato. En aquel entonces, pues ya casi era presidente, era como el presidente de facto. Casi, ya no más falta el requisito de Y votar. tú, Abraham, pues no te acuerdas, estabas muy chamaco. ¿Tú, Yo Anaí? estaba muy claro. Yo tenía 6 años. ¿Y te acuerdas? Más o menos. Me acuerdo que mi mamá lloró. Mi mamá, y aquí para la racilla, para los que no saben, víboras todos. Mi mamá era priista, Hueso pero colorado. ojo, porque interesada, La vieja como escuela. todos en la vida. Mi tío, de cariño, Mario Murrieta, pues traía a mi papá, mi tía, mi mamá, todo el mundo en la campaña. Él va a ganar Colosio y de aquí a la primavera vivir, y todavía no existe la primavera. Mi papá le abría la puerta al secretario particular de Gustavo Guerrero, alcalde de Culiacán. Trabajaba en el ayuntamiento y ya estaba empoderado. Mira, mamá, ando en política y salían a votar. Y mi mamá también andaba en el ayuntamiento ayudando con la repartición de prediales. Entonces yo me acuerdo mucho que nos traían en campaña de morrillos para el PRI. 5 años cuidando la casilla y la chingada, todo el pedo. Yo me acuerdo. Mi suegro está feliz en este momento. Que gran parte Contenta. de mis enseres de entretenimiento ¿Dónde estabas traían tu el mamá escudo del PRI, ¿eh? cuando falleció Colosio? Trabajando ¿Y en un qué? banco interbanco. ¿Y qué sentiste? Teníamos televisiones y ahí le dieron la noticia de que había matado Colosio y seguí. Había billetes, ¿no? Porque había televisión, para empezar. Sí, no, es que No, ya, el esa banco época ya. fue criado en el tiempo de Aspe Armella, cuando era secretario. Señor, ¿y cómo fue para usted la noticia? Pues mira, nosotros estamos lejos de la política. Nosotros no vivíamos la política porque nosotros pertenecíamos a una banca privada en aquel entonces. De las primeras privadas, ¿no? Pues la Después de la privada, me privatización. tocó privada y pública. Me tocó privada y pública, pero sí se cimbró la situación bancaria porque pues era un problema, o sea, una estabilización del país, que a final de cuentas lo resolvieron muy fácil. Yo pienso que lo resolvieron fácil porque tenían ya armado ya todo ese asunto, ya quién lo iba a suceder, y fue una situación que todos sabemos. Sí, es que todos sabíamos que iba a ser Cedillo ya después. Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo lo siguiente. Llega mi mamá corriendo. Yo estaba jugando fútbol aquí en la Tierra Blanca, terracería todavía. Y llega mi mamá corriendo como si hubieran matado a mi hermana, compa. ¡Lo mataron! Y salieron las vecinas. ¿A quién? Porque siempre mataban a alguien en la Tierra Blanca. Pues no era como... Pero cuando dijeron a Colosio, le dice la vecina, estás pendeja. Y así desde el impacto, ¿cómo crees? Sí, lo vi en la tele de Don Jaime. Es que no teníamos tele nosotros. Don Jaime era el de la Barrote. Y ahí vamos todos corriendo a la Barrote y está la imagen que lo bajan cargando del carro y lo meten con un abrazo volando al hospital. Y sí lloré, igual que tú, no me acuerdo cuánto, pero todo el mundo estaba llorando. ¿Y uno qué pasa? Imagínate, en aquel entonces tenía yo 10 años. Y todo el mundo a tu alrededor empieza a llorar y ves a un vato que mataron, que tú lo veías casi como semidios, porque pues el poder era bien cabrón. Ay, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo empezó al día siguiente, imagínate, por eso también sucede diciembre. Los empresarios, el país en guerra con el narco, ya que tienen las bronquitas entre Sinaloa y Tijuana, ya traían su tema ellos también, los campos encabronados porque ya les habían metido la reforma, todo era un desmadre. Y el país se tardó en estabilizar mucho, pero Salinas, ojo aquí, se va a vivir a una casa sin pie, o sea, sin piso firme en Monterrey. Una colonia que lleva su nombre y dice, estoy en huelga de hambre hasta que me reciba Cedillo. ¿Para qué creen? Indignado. ¿Para qué creen? Para que dejaran de perseguirlo a él y a su hermano y que le firmaron una carta en lo exonerado del asesinato de Colosio. ¿Se acuerdan de la carta que había Sí, la de llevado Ávila Panacosa? Camacho. Entonces, sella que esa carta, el candidato de Salinas para suceder a Colosio era Camacho. Pero ¿qué habrá cambiado en todo este tiempo? Para que hubiera dicho, oye, no, mejor era Camacho. A lo mejor nunca fue el candidato de Salinas Colosio. ¿De quién pudo haber sido? Desde aquel entonces a la fecha, los gringos han tenido injerencia en el país bien cabrón. Y ese discurso en donde habla del modelo neoliberal priista que ofrecía Colosio el día 6 de marzo, si no me equivoco, o 3 de marzo,
pues muchos dicen que fue el primer discurso realmente Harvard en México. Entonces, hay muchos actores involucrados, después matan a su cuñado y culpan a Raúl Salinas. Al tiempo sale a la luz que había sido otro diputado priista que pasó lo siguiente. Asesinan a Ruiz Massieu y ya no saben nada de él. Está desaparecido hasta la fecha. Era diputado del PRI. Esa noche desaparece ese amigo Y jamás. Lo extrajeron los aliens. Está con Jacobo Greenberg vibrando alto en Tulum. Tuvieron una recesión en el tiempo, tienen 20 años, tienen todo el dinero que tenían en ese entonces y viven en Tulum. Los Illuminati salvaron el país otra vez. Perfecto. ¿Qué sucede también? Todos los que formaron parte de la investigación de la muerte de Colosio, que tuvieron los contactos iniciales con Aburto y que no formaban parte de la cadena de mando federal, busquen en Google, están muertos, están desaparecidos. El que quiso blindar el evento de Colosio por órdenes de Zedillo, antes del asesinato que les dije que no lo dejaron, murió balaceado en su casa a los meses, porque dicen que él fue alguien que le dio información a la esposa de Colosio de cómo no habían blindado con seguridad como siempre al candidato. Todo esto está en internet, lo pueden buscar, están en libros, está bien documentado. Son los otros datos. Y el país, a partir de ahí, a la fecha, pueden buscarlo en internet, lo pueden buscar en INEGI. La espiral de violencia fue creciendo. El Estado fue violentado, a lo mejor por el Estado mismo, pero a partir de ahí para ahora empiezan a suceder temas raros. Ahora, ¿por qué es imposible deslindar a Francisco Gutiérrez Barrios de este asesinato? ¿A quién creen que detuvo Gutiérrez Barrios cuando fue director federal de seguridad? Agente antes de ser director federal de seguridad. A Fidel Castro. Francisco Gutiérrez Barrios, aliado a organismos internacionales, detienen en la Ciudad de México a Fidel Castro, previo, y al Che Guevara, los dos juntos, previo a desembarque en Cuba. Hace un libro completo que está escrito de cómo los interroga, me imagino que inventa con que no los golpeó. Y hace un detallado de cómo querían invadir Cuba, que no sé qué. El caso es que a los 3 meses los sueltan. Y es cuando saltan de México e invaden Cuba. Los dejan libres aquí. Y a los 3 meses ya tenían un barco que era el Granma, ya tenían armas, ya tenían todo y van y invaden a Cuba. Ahora, ¿con qué otro caso tuvo que ver Francisco Gutiérrez Barrios? Harley Lee Oswald, el asesinato de John F. Kennedy. Antes de ir a Cuba, antes de asesinar a Kennedy, visita Cuba, pero estuvo 2 meses aquí en México. Bueno, fue el agente encargado de entrevistar a todos los con los que convivió el asesinato de John F. Kennedy, el asesino de John F. Kennedy de México. Este güey es un vato con muchos conectes en Estados Unidos, ya la CIA a través de escritos desclasificados confirmó que formó parte de la serie de agentes mexicanos Litempo. Y es un vato que estuvo ahí, que fue y presentó a las 2 horas de asesinado a Colosio el estudio legal de cómo él podía ser candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque él todavía estaba en gobierno. Camacho, ¿se acuerdan que les dije que él no quería recibir ni un peso de gobierno? Sí. Quería estar habilitado para suceder a Colosio. ¿Sabría Camacho que lo iban a matar? No sé. Pero el ZLN después se vio comprobado que fue armado por el mismo priismo. Y qué curioso que el suegro del candidato Camacho, o sea, había sido gobernador de Chiapas, y en donde está este pedo. Y que él lo nombran secretario de Relaciones Exteriores meses antes de que suceda, y que cuando sucede dice, hey, yo me deslindo. ¿Qué pasa? Pues pasó lo que pasó. Colosio. Hasta Manuel Gutiérrez asesinado, ¿verdad? Colosio habrá visto venir el chingazo. Sí, yo creo que por eso los mensajes a Salinas en donde lo calmas tú, lo calmo yo, pero pues yo creo que pues, le faltó tiempo. Un poco de tiempo, tal vez. Y comprender un poquito más el sistema, porque pues yo creo que se me mareó un poquito ahí. Sacó los dientes antes de... Pues es que también ya los últimos discursos sí estaban fuera de una línea priista de esa época, ¿no? Entonces tal vez a lo mejor manejar un discurso más institucional y ya que ganes, pues haces lo que quieres. Ahora, ¿qué pasa con estos personajes después del asesinato de Colosio? Francisco Gutiérrez Barrios en 1997 sufre un secuestro de algunos meses. Y quien lleva la negociación no es el gobierno,
ni la policía. privado. Un ex colega de él de la Dirección Federal de Seguridad. Y lo regresan meses después y ya no quiere saber nada de la vida pública. El colega. Ni el colega. Ni la colega. Manuel Camacho en el 99, después de renunciar al PRI, formó un partido Centro Democracia y es candidato a la presidencia de la República en el 2000. Cuando Fox. Debilitando a El PRI. el PRI. Entonces, vemos a Cedillo poniendo el candidato a la Bastida. ¿Quién creen que fue el coordinador de esa elección interna al interior del PRI? Barrios. Efectivamente. Entonces, vemos varios actores, varios factores interesantes, ahí están. No sé si se atrevan o qué opinan al respecto de que tener esos datos, esos otros datos que nuestro presidente usa mucho esa frase y creo que tiene que ser validada. Obviamente la usa en algunas ocasiones como para decir no estén chingando. Imagínense estar aguantando a la prensa y a los opositores todas las mañanas, pero lo hace por gusto el vato, allá él y su salud. Pero también es algo bien importante, ampliar un poquito la mente y tratar de entender con otros datos lo que puede ser distinto de una historia simple. Y simplista que dice, no, pues lo mató este güey y así. Mario Burto. ¿Por qué es importante hoy? Porque Mario Burto hace unos días se acaba de declarar inocente y acaban de demostrar que toda la declaración fue a punta de chingazos. Y como sabemos, antes no había información, entonces yo creo que es importante hoy para poder identificar escenarios que no queremos volver a repetir. Y no hablo de un magnicidio, hablo de todas las esferas de poder confrontándose entre sí para imponer pues, su candidato. Hoy yo veo un país con mucha inflación provocada por COVID, Sí. o por factores internacionales, o por lo que quieras. Veo un país desestabilizado por el tema de la violencia. Veo un liderazgo obviamente fuerte, al igual que en aquel entonces existía el gobierno. Veo una oposición radicalizada como la que en ese entonces había. Acuérdense del Maquillo, su muerte, Cárdenas, Fox con el hoy, jefe Diego Fernández de Ceballos desapareciendo después de que mataron a Colosio 2 meses, porque en cuanto matan a Colosio salen las primeras encuestas y jefe Diego empezaba a salir arriba. Ese dato tampoco lo habíamos dicho. Y un mes antes dijo, no, tengo que viajar a Europa. Y ya, mejor las encuestas, pues porque no estaba. Yo quiero un mandado. Y no, literal. Es que el miedo no te embula. Pero ojo, porque es importante este tema. Jefe Diego Fernández de Ceballos, en el 92, como el presidente del grupo parlamentario del PAN, la segunda fuerza en aquel entonces en la Cámara de Diputados, aprueba la decisión de Salinas, ojo, ¿de quién? De Salinas, de quemar las boletas de la elección del 88. Que seguían en duda de que no, ganó Cuauhtémoc Cárdenas. En el 92, después de 4 años, aprueba el Congreso la quema de las boletas. Es la primera vez que se Y daba. el PAN lo apoya. Y ojo, Rimacio no era precisamente priista, la hermana. Ok. Estaban cercanos al PAN. Entonces era un entramado de gobierno en donde incluye el PAN. ¿Qué pasa en el 94 cuando se le complica a Cedillo? Desaparece el candidato que en su momento en el 92 le había votado a Salinas ciertas cosas. Oye, yo no conocía todo este contexto, me surge la duda. ¿Fue le tocó la serie de circunstancias o se lo ganó? ¿Cómo? Yo creo que nadie se gana un balazo en la pared. No. Que si se ganó la candidatura. No. O sea, Que se lo buscó, Que lo dices. haya provocado. Sí, Sí, o sea, que haya cierto... Sí, yo siento que sí lo buscó. sí, porque a ver, Somos muy bravos en el norte. Olvídate un poquito de Colosio, ¿no? Y alguien en esa posición ya debe lleva entender, entramado, pues, debería de haber entendido la situación que guardaba el país y lo peligroso que eran los planteamientos que hacía. Pero tenía miedo de perder. Ya había perdido una gobernatura, ya se vivía el país con una oposición. La neta, la campaña de Cuauhtémoc dejó asustado. El candidato más fuerte de la oposición era el jefe Diego. Cuauhtémoc era su segunda candidatura a la presidencia de la República, pero ya no estaba tan fuerte Ya no estaba. en comparación con la primera. ¿Por qué? Porque la neta, el empresariado, cuando empezó a ver la debilidad del PRI, empezó a apoyar al PAN junto con la iglesia. Además de que Salinas se aventó una reforma eclesiástica bastante interesante en donde le quitaba más todavía poder al que tenía la iglesia en ese entonces. Entonces hizo que se fueran un poquito para allá. Llega Cedillo y el país los primeros 2 años fue un desmadre y al final del día entrega el país a la democracia.
pero no sin antes ajustar las últimas grandes reformas para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde trabaja ahorita. Salinas quería salir libre para poder ir a dirigir el organismo de comercio mundial. En aquel entonces muchos presidentes aspiraban como logro, después de su carrera presidencial, dirigir un organismo internacional. Y Salinas, al tener el logro del Tratado de Libre Comercio, haber logrado tantos avances a su ver, y al ver de los de ahorita neoliberales, así les dicen esos avances, que para ellos es más cercano al porfiriato que otra cosa, pues ocasiona estos temas. Y esos son los otros datos, no sé con lo que quieran cerrar, no sé qué, algún comentario, algo que quieran decir a la gente. ¿Ustedes cómo se quedaron con esta información? Tanto dato perturbador en Me la queda la prueba. pregunta: ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran matado? Hubiera ganado la presidencia, ¿y qué hubiera pasado? Algunos dicen que no hubiera ganado, que dicen que iba mal en las encuestas, pero quién sabe. Hay otros datos. Hay otros datos. O sea, si no lo hubieran matado, hubiera sido menos famoso. Sin lugar a dudas. Obviamente. Sí, no voy a dar. Y hasta odiado, porque como todo, cualquier presidente va a tener detractores y Sí, en ese sí, modo sí. hubiera sido odiado. Pero a fin de cuentas yo creo que la imagen posterior al hecho sí se martirizó un poco y pues obviamente todo el mundo decía, es que si hubiera llegado hubiera hecho el cambio. Pero así que siempre que hasta pasa, la ¿no? fecha estamos esperando, ¿no? Y esperamos. Y el cambio está en nosotros. esperemos que llegue, ¿no? Y el cambio está en nosotros, el cambio está en ustedes, el cambio está en su metro Justo estaba cuadrado. viendo un video hoy en que dicen, unos youtubers en Mexicali y dicen, o sea, nomás un muro nos separa y se ve la diferencia entre las casas en México y las calles y todo, y rapidito se ve la diferencia en cuanto entras a Estados Unidos. Entonces digo yo, ¿por qué tan cerquita y tantas diferencias? Y yo no siento que sean los gobiernos, o sí, pero somos nosotros, los gobiernos somos nosotros. Sí, influye. Entonces nuestra cultura es Claro que influye, tú vas allá al otro lado y no hay salsas buenas. Yo tengo ¿Es en serio, realmente el Cállese. Salvador era nosotros. Cállese, pariente, cállese. No, la recaudación de impuestos es muy eficiente. Entonces allá... y nos enojamos. Y nos enojamos. Porque nos cobran los porque nos impuestos. cobran los impuestos. No, entonces- el sí recauda impuestos el gobierno, no los usa bien. No, más bien, Es otra- sí esa recauda, es la- sí la- recauda la- impuestos el gobierno a los mismos Esa de es la siempre, A los mismos. a los mismos de siempre nos recauda impuestos y además no los usa bien. Ese es el enojo que Pero al final tenemos. del día el gobierno somos mexicanos, pues. Pues sí. No es como que vengan de otro lugar y nos los Sí. impongan. Sí, está bien, Ahora, o sea. estuviéramos nosotros ahí, hiciéramos las cosas diferentes. No, es que yo conozco al el ciudadano más educado del mundo, el más educado del mundo es el mexicano. ¿Más que el ¿Sabía? japonés? ¿Qué? ¿Más que el japonés? Lejos. Lejos. Ahí es de chingazo. Quiero ir. El ciudadano más educado es el mexicano radicando en Estados Unidos. A menos que sea mi parientada. No saben ni dónde tirar el chicle. No, y el plebe a la silla. Claro, o Y sea, el plebe a la silla. el- Y la Laira no te la pases en amarillo ni en pedo. Hasta la vez verde Y la amarillosa. aplicación de la al lugar justicia. que fuera, lo que vieres, o sea. Oye, ese es un muy buen tema para el siguiente gringo, conversatorio. El pocho. El gringo y el cosas de pochos. Las cosas de los pochos, dijeron los hermanos de leche. No, yo creo que sí deberíamos hablar un poquito de qué los tanto pochos. nos invadieron y qué tanto nos vendió Santana y qué tanto sucedió en esa guerra de intervención gringa en México. Vamos, el siguiente tema vamos a ahondar con detalles como los de ahora para que nos dejen temblar. El malinchismo en el siglo Todo XXI. ese tema. Nos vemos en la siguiente edición. Esta es la segunda temporada de conversatorio. Muchas gracias a los invitados, mi amor. Y ahorita voy a ponerle la carne para que sean sabrosos. Ya sea. Abraham, carnalito, muchas gracias. Ahí estamos. Moreno, Sí. eres el mejor. No sé, Una algo que le digan a la sorpresa y una gente. gran experiencia. No, vienen programas buenos. Gary, qué bueno que no viniste. Sí, saludos a Gary. Vienen programas bien interesantes. Venimos a manejar otros temas que hemos aprendido de la temporada pasada y lo que buscamos al final de cuentas es crecer. Gracias a los invitados, gracias a la... No se pierdan mi entrevista. Ah, bueno. Es sí. que le voy a poner aquí el link. Oigan, si tienen algún tema polémico, algún tema que digan ustedes pueden sacar aquí, mándenlo, pónganlo aquí en los mensajes y vamos a ponerlo para la tercera temporada. Oye, que al ratito, aquí abajo, no sé si hay forma, aquí abajo va a aparecer
el Instagram de las personas, para lo que necesiten. Sí, me lo mandan, sí. Pues dentista, calidad, cualquier tema, trabajo de odontología con mi canal. Yo personalmente lo puedo decir. Yo la última limpieza y parche de muelas me lo hacía con él, ya me toca ir otra vez. Hace como 1000 años. ¿Cómo se dice? Endodoncia. Vulcanizadora de... La chamba de Caucho Vulcan. salió muy bueno. El caucho salió chingón. No hay pedo. Y Anaí, pues ya sabemos, la artista del maquillaje. Anaí Terrazas Nico. Nos vemos a la que sigue, pendientes, hay que tomar y comer ya. Ay, sí. Éale.